Buenas noches, soy Federico Galeano y tengo el gusto de saludarlos y de recibirlos en este programa que se llama Líderes y que estamos empezando a través del canal PRO. Líderes es un espacio en el cual vamos a contar con entrevistados, mujeres y hombres, que son aquellas personas que están empujando el cambio en el país, aquellas personas que están llevando a nuestra sociedad a mayores niveles de crecimiento y a mayores niveles de desarrollo. Así que a partir de hoy en Líderes vamos a contar con entrevistados con quienes vamos a conversar acerca de aquellos temas que tienen que ver con la realidad nacional. En el programa de hoy quiero contarles que vamos a contar como invitado con el economista Víctor Raúl Benítez. Víctor Benítez es economista recibido en la Universidad Nacional de Asunción, es doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, ha hecho una interesante carrera como ejecutivo en empresas multinacionales de nuestro medio, también ha trabajado como consultor para proyectos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente el economista Víctor Raúl Benítez es profesor de la Fundación Getulio Vargas, donde enseñan programa de posgrado. Es también miembro del staff del directorio del diario 5 Días y presidente de un grupo de pensadores sobre políticas de Estado denominado Club de Ideas. Aquí en Líderes, en un minuto, conversamos con Víctor Raúl Benítez. Líderes es presentado por Samsung, Movicor, 20 años. Para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años. Gracias por ser parte de nuestra historia. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. ¿Estás pensando en viajar? ¿En comprar muebles nuevos? ¿O en cambiar la decoración de tu casa? Con Interfisa Banco tenés préstamos que se adaptan a tus necesidades, con plazos de hasta 60 meses. Solicitalos ya, llamando al 415-9000. Interfisa Banco, 40 años. Bueno, ya estamos con Víctor. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias Federico, por acompañarnos en Líderes. Muchas gracias a vos también y estoy a tus órdenes. Gracias, Víctor. Estaba leyendo tu currículum, que ya lo presenté antes de iniciar el programa, y vi que estás formando parte del staff del periódico 5 Días. Sí, hoy estamos nomás ya en el directorio, pero fui director general durante los años 2011, 12 y 13 aproximadamente. Eran los comienzos, cuando todavía el diario 5 Días, ahora en abril estamos haciendo aniversario. ¿Cuántos años? Y desde el 2011, o sea que 8 años. 8 años. Y en esa época todavía vendíamos, no era todavía todo suscripción. Suscripción era 10% de nuestras ventas y el 90% por ahí era Minoristas, kioscos. retail, sí, Retail. vendíamos retail. Y después, cuando me invitaron los compañeros a tomar la dirección general, yo le metí el modelo Valor Económico en el Brasil, Sí. que tiene 60.000 Suscriptores. suscriptores para un país de 210 millones de habitantes. Y hoy estamos cerca de los 5.000 suscriptores en un país de 7 millones de habitantes. O sea, si vamos en la penetración o en el per cápita, estamos mejor que en Brasil en un diario de economía y de negocios. Y de negocio. Exactamente. Entonces, discúlpame la Sí. ignorancia, Víctor. Sí. Yo no sabía No. que estás desde el principio Desde los principios. en el periódico 5 Días. Hoy Excelente. está como director general Enrique y como director asociado siempre Benjamín Fernández. Benjamín Fernández Bogado. Así Etcétera.
Perfecto. Víctor, Sí. tenemos muchas cosas de las que hablar. Bueno. No sé si es mi percepción solamente, pero yo veo que hay mucho de economía hoy en las noticias actuales, nacionales e internacionales. Y como es tu quieras. especialidad, Podemos tenemos... hablar, yo en realidad no soy solamente economista, Yo sé, yo hice ciencias políticas afuera. Ese Costa es mi Rica. doctorado es en ciencias políticas y es mi pasión real. la ciencia política. También vamos a hablar de política. Sí. Tenemos, antes de ir a un corte ¿Cómo? para vender los auspiciantes, tenemos muy bien. 50 minutos, ¿y si te parece? Sí, sí. ¿Empezamos? Sí, sí, estaba mirando tu reloj. Muy interesante. Bueno, ahí tenemos 50 minutos para conversar. ¿Cómo no? Víctor, empiezo preguntándote sobre economía. Sí. Desde principio de año, desde enero y terminado este primer trimestre de 2019, la palabra que más se escucha cuando se habla de economía es desaceleración. Sí. Esa es la palabra que más se escucha. Ahora, nosotros venimos de 10 o más, 15 años, de crecer a 4.5% promedio año. Ahí, cabeza a cabeza con Perú, los dos países con mayor índice de crecimiento anual de su economía en los últimos 10 años. Exacto. Muy buen índice, 4,5%. Y ahora se habla de desaceleración. Explícanos un poco, Víctor, Sí. ¿qué es la desaceleración y por qué ahora estamos con este fenómeno? Sí, Paraguay, como muchos otros países, tiene un problema que le llamamos en economía de demanda agregada, que la gente también le llama no hay circulante. El principal insumo de la demanda agregada o del consumo en Paraguay es el dólar, porque es un país que depende mucho del factor externo. Paraguay es un país muy sencillo, 4.500 millones de dólares es soja, 1.500 a 2.000 millones de dólares año es carne o ganadería. Entonces, esos son los grandes proveedores de dólares al Paraguay. Luego tenemos 500 a 600 millones de dólares año, Remesas. las remesas de los paraguayos, que de alguna manera limitados en el mercado del trabajo en Paraguay, fueron a España, fueron a los Estados Unidos y en gran mayoría también en la Argentina, Correcto. que hoy está muy mal. Exacto. Sí. Y también algunos dicen la reexportación de Ciudad del Este también trae divisas. Es un negocio también, ¿verdad? Ellos importarán, 400, 500 millones de dólares y reexportan todo, con un markup que cada día baja más. Y también algunos dicen que la marihuana, independientemente de si eso está bien o está mal, es un importante rubro que redistribuye hoy en el Paraguay, redistribuye la riqueza, redistribuye la renta, los ingresos. Sí. Entonces, eso nomás es el Paraguay, porque el Paraguay no tiene mucha producción interna per se, no es un país vigoroso en términos de consumo interno automático. Entonces, tiene que venir el dólar de afuera para que ese dólar estimule la demanda agregada interna. También le llaman la enfermedad de la holandesa. Países como Venezuela tienen ese problema. El Brasil mismo es un país muy exportador. ¿Qué es la enfermedad de la holandesa? La dependencia de los recursos naturales. Itaipú. O sea, Paraguay depende mucho de recursos naturales para traer dólares para estimular su consumo, su demanda agregada. Entonces, Itaipú nos trae dólares. Exportar mano de obra empobrecida a España nos trae dólares. La soja es recurso natural, la ganadería es recurso natural. Ahora, eso, sí. ¿En qué se vincula con la desaceleración? Perfecto. Cae el negocio. Que cuando afuera empeora el clima, rápidamente adentro lo sentimos. ¿Está pasando eso ahora? Y claro, nosotros tenemos una seria recesión en la Argentina y tenemos una gran incertidumbre en el Brasil. Ya se acabó el viento de cola del boom de los commodities que impulsó nuestra economía. Vos lo dijiste, tú lo dijiste, en tasa alrededor del 5%. Lugo tuvo muy buena onda también y él tuvo 2 dígitos de crecimiento. Sí. El señor Nicanor Duarte Frutos en el año 2004 comenzó la buena racha y se le apagó el motor al señor Horacio Cartes. A tal punto que entre Lugo sacó 800.000 paraguayos de la pobreza. Nicanor. Nicanor probablemente uno de los presidentes más fructíferos, no el mejor precisamente, pero uno de los más fructíferos en la perspectiva económica para el Paraguay. Formalizó la economía y comenzó el despegue de la economía paraguaya.
contrató a un... ¿Te parece que allí tuvo relevancia el señor Borda, Dionisio Borda? Por eso, te iba a decir, contrató a un economista de primer nivel, Dionisio Borda, que inclusive opositor a su partido. Entonces, de esa manera, probablemente él acalló la voracidad de los presidentes de seccionales coloradas en ese momento. Al final de su gobierno perdió un poco el equilibrio, pero en el comienzo muy bueno, formalizó la economía, bajó el impuesto a la renta del 30 al 10, puso el IVA 10, ¿verdad? Que hasta hoy prácticamente se mantiene, ahora están por cambiar, y fue un gran presidente. El señor Lugo tuvo el viento de cola. Mismo ministro de Hacienda. El mismo ministro de Hacienda le dio estabilidad, previsibilidad a los actores económicos. Eso es muy bueno. El peor presidente de la era democrática, ustedes ya supondrán que fue González Macri, que tuvo 0% de crecimiento. Y así llegamos a hoy, en que la economía se desacelera y el IMAEP, que es el índice de la movimentación de la actividad económica, ¿verdad? Del Banco Central. Del Banco Central, que por mes así te va mostrando a partir de la facturación, creo que de las empresas. Y estamos viendo una fuerte desaceleración porque no entran las divisas. Por ejemplo, Encarnación se apagó. Sí. Y los argentinos llevan. Asunción está relativamente también apagada. Sí. Y en Encarnación se nota mucho. Se nota mucho. Estuve la semana pasada. Salto del Guairá está apagado ya desde hace más tiempo. Y Ciudad del Este está viviendo exclusivamente ya del turismo de compras de los días festivos como estos próximos, sí, que no son festivos precisamente, pero son recordatorios, el de la Semana Santa, por ejemplo. Sí. Son días de reflexión cristiana, ¿verdad? Entonces la gente viaja y compra. Pero se acabaron los sacoleiros y se acabaron los muambeiros o sacoleiros, que eran dealers o distribuidores de high-tech, tecnología de punta que venían y high-end, dicen también, tecnología de punta que venían y compraban de Ciudad del Este para revender en las lojas o en las tiendas de San Pablo, de Río de Janeiro, de Curitiba. Víctor, eso es un poco. A ver, Eso es los graves problemas de la economía de la Argentina, sí, obviamente que hay menos paraguayos que tienen oportunidades de trabajar en una economía con tantos problemas como la Argentina. Sí, está apagada también la Argentina. Está apagada también la Argentina. Los graves problemas de la economía de Brasil, con toda la incertidumbre ahora que tiene que resolver Bolsonaro. El decaimiento del precio internacional de ciertos commodities, sí, afectan el ingreso de dólares y eso puede ser un factor de la desaceleración. Ahora, permíteme preguntarte lo siguiente. Sí. El motor que vos decías que ahora se está apagando, a pesar de que no es que se apagó, se desacelera. Se desacelera. Me coincide, a lo mejor una percepción mía, pero me gustaría tu opinión. Sí. Me coincide con un cambio de gobierno aquí en el Paraguay, con la asunción de la presidencia del presidente Abdo Benítez. ¿Es coincidencia que él asume justo en una coyuntura donde los motores se desaceleran o le das responsabilidad al gobierno en esta coyuntura de desaceleración? Me refiero a que por acción u omisión pudo haber influido en ese factor confianza que vos bien sabés, claro, que impulsa la economía. Sí. Uno de los roles de todo gobierno es incentivar a los actores económicos. La comunicación es un key issue es un factor clave, de los que gobiernan, de la polis, porque un país es civis, urbis y polis. La ciudadanía, el territorio. Urbis. Sí. Y la polis, multinivel, gobierno nacional, departamental y local o municipal. Ah, ok. Y Paraguay, no es solamente, es lógico que cuando entra un nuevo gobernante como el señor Mario Abdo Benítez, que como todos los que van a competir, hacen promesas en sus campañas eleccionarias. Dicen que las promesas son inversamente proporcionales a la posibilidad de ganar la elección. Cuanto más te mienta un político, menos tiene posibilidad de ganar. Y cuanto menos te mienta en la campaña, más es la posibilidad de ganar. Y cuando gana, ya te comienza a contar la verdad. ¿Y qué pasó con Teorema de Baglietti le llaman, creo. Hay que buscar Biglietti o Baglietti, es un argentino. ¿Y ese teorema se aplica en Paraguay? All over the world. Eso de Putin, cualquier gobernante. Bueno, ¿acá se aplica el que más miente menos puede ganar? No, general, pero eso es lógico también. Yo enseño economía psicologista en Curitiba, en Brasil. Y en realidad eso es así.
El efecto halo, los que están en una competición generalmente te dan narrativas, así como Game of Thrones. Ayer el mundo paró. El mundo vive de narrativas. Por eso Hollywood existe. Y todos estamos detrás de Netflix. ¿Relatos, Víctor? Relatos y narrativas. Eso mueve el mundo, ¿verdad? En 1928 teníamos 3 relatos. En 1948, 2. Y hoy no sabemos si tenemos relatos. Dice Byung-Chul Han, es un filósofo de origen coreano que yo lo sigo y vive en Alemania, un tipo joven. Y él dice que los 3 relatos eran el fascismo, el comunismo y el capitalismo. Después quedó en la Guerra Fría el comunismo y el liberalismo. Claro, porque en la Segunda Guerra Mundial el capitalismo liberal. Y ahora parece que se está todo ameboso. Y los relatos son generalmente muy importantes. Los relatos son generalmente keynesianos y deben ser anticíclicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la economía se desacelera, tiene que entrar el gobierno, como decía Keynes, a invertir. Y por el efecto multiplicador, la inversión genera empleo, el empleo genera renta, la renta genera consumo y ahí va el círculo virtuoso. Okay. Pero nuestro gobierno es procíclico. Cuando recauda mucho, invierte mucho. Y cuando recauda poco, invierte poco. ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces hay una desaceleración y los gobiernos son procíclicos nomás. Todavía no llegamos a hacer lo que ya en la Biblia se hablaba, que era guardar en la época de las vacas flacas para la época de las vacas gordas para la época de las vacas flacas. Víctor. Y eso tiene que hacer todo ministro de Economía. Y acá todavía no se está haciendo. Paró el Metrobús, sí. Pararon un montón de inversiones y sí. Allí todavía no está decolando. Víctor, 15 de agosto sí. del año 2018, asume el presidente... El señor Abdo. El señor Abdo Benítez. Sí. No sé si 24 horas después, 48 o 72 horas después, Alderete, director de una binacional, Nicanor Duarte Frutos, director de una binacional, Patricia Zamudio asume en Petropar y semanas después ya saltan en los medios de prensa ciertos hechos supuestamente con olor a corrupción, sí. vinculados al entorno, asesor del presidente, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, ¿qué te genera en vos ver a gente que son políticos de profesión sí. al frente de binacionales o estos hechos relacionados con Petropar, por ejemplo, en un gobierno que se está estrenando? Y sí. si eso tiene o no relación con que el sector empresarial aplique esa estrategia que se conoce como wait and see. Sí, wait and see. Yo paro. Wait and see es Cora Ari, se dice en guaraní. Cora Ari. Cora Ari. Te subís sobre el coral y mirada, sobre el coral y mirada. ¿No? ¿Qué va a pasar? Claro, wait and see. En realidad es así, los actores económicos se mueven en base a expectativas. Y el teorema de Thomas dice que existen profecías autocumplidoras. Se llama también la construcción social de la realidad. Las creencias tienen consecuencias sin importar su verdad. ¿Se entendió muy bien? Bueno, que no sean corruptos también estos tipos, pero las ideas tienen consecuencias sin importar su verdad y las ideas se autocumplen de manera tal de que Thomas tenga razón. Si yo creo que son, entonces son. Son porque, claro, si yo creo de que acaba de haber un incendio, vamos a salir todos juntos y vamos a golpearnos todos como en el cine. Si yo creo que en un banco se va a quebrar, quiebra, aunque no estaba por quebrar, pero quiebra porque todos juntos nos vamos a retirar nuestro dinero del banco. Yo creo que sí, que dieron, por eso nosotros no tenemos investment grade, porque nosotros tenemos lo que se llama los fundamentos macroeconómicos muy sólidos. Correcto. La baja inflación, estamos en 3-4%, tenemos una estabilidad cambiaria, estabilidad monetaria, que es la inflación baja. No, nuestro Banco Central no hace nunca locuras, nuestro Ministerio de Hacienda es relativamente previsible, pero lo que aparece es la confiabilidad de la justicia, el Estado de Derecho y también el alto grado de corrupción que existe en los agentes económicos oficiales y también el sector privado. El sector privado es muy corrupto también en el Paraguay. Ahora aparece, el subsecretario de Tributación dice que empresas del sector agro, ahora dijo que empresas, no recuerdo cuáles eran, de qué sector, no sé si eran de los supermercados, de las telefónicas, también maquillan demasiado sus bebidas. Bebidas. Sí, cuidado, bebidas. Yo trabajé en multinacionales de bebidas. Entonces, quiero nomás comentar que nuestro gobierno es procíclico. Y por otro lado, nosotros tenemos un problema, yo le llamo, además de la enfermedad holandesa.
dependencia de los recursos naturales. Además de que somos procíclicos y no anticíclicos, nosotros tenemos un aparato recaudador que es un Robin Hood inverso, le digo yo. Le saca a los pobres y le da a los ricos. Le saca en vez de hacer una política más redistributiva. Los 5 o los 10 mayores contribuyentes, no contribuyentes, que deberían pagar, los que más obtuvieron renta, en el impuesto a la renta pagaron 0, porque deducen todo. Los más ricos no pagan nada y los más pobres pagan mucho porque es muy regresivo. Eso lo dice Banana Ferreira, que inclusive suele estar en este canal también. Así mismo. Y por otro lado, la mala calidad del gasto, que hace que el contrato social sea muy débil. Nadie quiere pagar impuestos porque la calidad del gasto es muy mala. No hay retorno. Claro, con las noticias de hoy que tenemos en las tapas, de las niñeras, de oro y todas estas cosas, hoy son tapas de diario. Entonces un inversor mira eso. Yo me voy a enseñar a Curitiba cada mes y me dicen mis amigos, todavía no me iré al Paraguay. Porque todavía tenemos, en el board, dice, todavía se comenta de que Transparencia Internacional coloca al Paraguay entre los campeones en De corrupción. problemas de integridad. Y por allí va la mano. No te vayas a olvidar que los mercados son temerosos, son cobardes. La gente esconde su dinero en donde hay un alto riesgo. Víctor, entonces, a ver si entiendo. Vos me estás diciendo que si desde la Presidencia de la República algunas decisiones que tienen que ver con nombres, que tienen que ver con integrantes del primer anillo del presidente, hubiesen sido más, no sé si la palabra es institucionales y menos políticas, se podía haber de alguna manera atenuado el impacto de la desaceleración coyuntural? Podría ser, pero no es eso el determinante ahora. Ahora es Argentina, Brasil, commodities. Lo que eso sí daría es otra cosa. La afluencia de inversores, ¿verdad? O podría llevarnos a un investment grade. Cuando hay grado de inversión, los inversores van a ese país. La tasa de interés automáticamente baja y el precio de las empresas sube. Porque cuando la tasa de interés baja, la tasa de descuento baja. ¿Y cómo se evalúa, cómo se valoriza, se aprecia una empresa? ¿Cómo le pones precio a una empresa? ¿Verdad? Con el flujo de caja descontado a hoy. En Paraguay, la tasa de descuento para flujos de caja futuro de empresa, que es una de las 3 o 4 formas de darle precio a una empresa para de repente traer un inversor. Exacto. Que te compre la mitad de la empresa y sanee tu empresa y vos puedas decolar. Depende mucho de la tasa de descuento. Y la tasa de interés, que es la tasa de descuento también, depende mucho del riesgo que hay en un mercado. Como acá es un país donde vos podés comprar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia y que él pueda fallar a favor de alguien que incumpla un contrato contigo. Eso pasa en este país, ¿eh? Entonces los inversores dicen, guarda, allá para irme, la tasa de descuento de un flujo futuro tiene que ser muy alta. Entonces, por eso es importante llegar al grado de inversión y por eso es importante darle calidad a las instituciones. Víctor, tocaste algunos temas. ¿Se entiende más o menos? Perfecto, Víctor, perfecto. Ahora tocaste algunos temas sobre los cuales me gustaría que conversemos. Hablaste de corrupción del sector público y privado, sí. Hablaste de grado de inversión y me gustaría hacerte algunas preguntas al respecto. Sí. Pero antes, quiero seguir con el tema de la desaceleración. Sí. Te quiero preguntar, Víctor, ¿qué opinas respecto a cómo podemos ir revirtiendo la desaceleración? Tengo alguna idea. Para volver a tomar el ritmo del 4, sí. No sé si 4,5, pero por lo menos 4% tasa de crecimiento anual. Ya no hablemos de las causas, que me dijiste que más que internas, más que falta de institucionalidad, tiene que ver con la coyuntura, sí. Mundial, regional, Argentina, Brasil, commodities. Pero ahora no quiero hablar de las causas, me gustaría que nos centremos en, bueno, ¿qué hacemos? Porque convengamos, ¿qué puede pasar si no hacemos nada? La economía sigue creciendo, pero en vez de crecer 4, crece al 3 y esa falta de dinamismo afecta a empleo. Claro. Afecta. Y una de las formas de expandir el empleo, que trae por ende una expansión de la renta, que supone con una alta propensión marginal al consumo que tenemos los paraguayos, que somos una población mayoritariamente humilde, de no altos ingresos. Tener una gran población que no gana mucho desde la perspectiva del consumo es muy bueno, porque gasta todo lo que recibe.
El rico es un mal negocio tener como cliente porque gasta poco como porcentaje de lo que gana. Es un gran negocio, por eso están las tiendas de baja renta. Inverfin explota más de 150 sucursales, mercados de baja renta. Tengo que conocer ese mundo. Entonces, yo nomás planteo que acá hay que hacer dos cosas. Uno, expandir el gasto público en inversión. El Estado tiene que ser anticíclico. La economía se desacelera y el Estado entonces tiene que invertir, tiene que agarrar, tiene que cambiar los dólares que ellos emitieron deuda, los bonos, y tiene que hacer la ruta A, B, C, D, tiene que hacer el puente N, C, N, M, N, P, Q. ¿Verdad? El Estado tiene que invertir. Eso es Keynes. Lo que decías antes, sí. Invertir para que haya dinero, sí. para que se gaste. Sí, para que se gaste. Esa es inversión. Y por otro lado, yo no le tengo miedo a que se mueva la aguja de la inflación. Hay que expandir el crédito. El Banco Central es muy ortodoxo. Es muy, vamos a decir, el Banco Central cuando tiene mercadería, cuando los banqueros privados tienen mercadería sobrante, ¿qué hacen los banqueros privados? Levantan el teléfono, le llaman al presidente del Banco Central, que generalmente es su socio, o generalmente es luego como el expresidente del Banco Central que trabaja hoy en un banco privado. No sé si vos sabés, eso no se hace en un país serio. Eso, por ejemplo, mis alumnos de Curitiba me dicen, ¿qué negocio es ese? Que el presidente del Banco Central y el exministro de Hacienda salen y a la semana se van y trabajan en un banco privado. Es una locura. ¿Por qué, Víctor? Y se llama la puerta, llevan inside information. Se me cayó acá. Llevan información. Eso no se hace en un mundo serio. Yo cuando me retiré de una empresa multinacional de bebida, yo firmé un contrato, yo no podía irme a trabajar en el competidor, en el sector privado, en el sector público, con más razón aún. Porque yo llevaba inside information, información confidencial. Se llama la puerta giratoria. Yo no puedo salir del Banco Central e ir a trabajar en un banco privado, porque si no, ¿qué voy a hacer? Lo que te estaba por contar. Yo agarro el teléfono y le digo, che, será... Perdón, Víctor, que te interrumpa, discúlpame. Vamos por buen camino. Enseñás en la Fundación Getulio Vargas. Sí, eso no se hace, en Brasil no hay eso. Eso te iba a preguntar. Un presidente del Banco Central de Brasil tiene cuarentena. Se retira, no puede ir a trabajar como gerente general a un banco. No, porque él lleva información confidencial. Eso te da investment grade. Nosotros somos muy cashy ahí. Somos un país muy cashy. Disculpa que te diga, te estoy hablando en paraguayo. Está muy bien. Yo soy doctor, hablo 4 idiomas, pero puedo explicar de esa manera. Este es un país muy cashy. Entonces, ¿qué hace el presidente o el ejecutivo que sale del Banco Central, se va y trabaja en un banco privado y sus socios se quedan en el Banco Central? Cuando les sobra mercadería, en vez de hacer lo que hacen las empresas de ropa, que liquidan prenda, colocan en el Banco Central. Al 5% en letras para contener la inflación. Y con riesgo cero, ellos ganan una muy buena tasa por encima de la inflación. Y de esa manera no hay competencia. El capitalismo todavía no llegó al Paraguay. Yo quiero que llegue todavía al capitalismo. El argumento es que esa medida monetaria contiene el circulante para orientarnos a la meta de inflación. Ese es el argumento. Y vos me dijiste recién, no le tengo miedo a que de repente una inflación de 3 se vaya a 5 y se vaya a 6, también nadie se va a morir. Pero que tengamos trabajo. Que circule. Que circule la plata. Porque hay una narrativa que se llama la cooperativa de los babysitters, que yo escribí un artículo en 5 días, que es así, somos 20 parejas que tenemos hijos chicos y decimos, che, ¿qué les parece si yo le cuido a tu hijo hoy, vos le cuidás a mi hijo mañana? Y así nos vendemos servicios mutuamente, ¿se entiende? Sí. Y nos damos vale, que el vale, hay un banco central que emite vale para que yo le cuide a tu hijo una noche y salga a cenar con mi esposa, etcétera, y vos le cuides otro día a mi hijo y así nos cuidamos todos los hijos, ¿está bien? ¿Y qué pasa? Y que de repente, si uno de ellos comienza a guardar los vales y a no salir de noche con su señora a cenar y a no comprar el servicio del otro, un día se tranca no están entendiendo, la economía no comienza a circular. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central cuando uno cuando uno es avaro? O si el Banco Central lo es avaro en este caso. Sí. Tiene que soltar los vales. Que el vale es el dinero. Correcto. Si nosotros, se llama la cooperativa, lo que estudiamos en economía famosa, la cooperativa de los babysitters. Ahora, Víctor. Tenemos que soltar vales para que la gente comience a salir y deje a su hijo al cuidado del otro y los vales comiencen a circular. Correcto. ¿Se entendió ahora? Se entiende perfectamente. Me decía, en primer lugar, expandir el gasto público a partir de obras, puentes, caminos, para que haya circulante. Lo segundo, expandir el crédito. Expandir el crédito, que, según he leído en los periódicos, el Banco Central te hizo caso.
disminuyó la tasa de interés de las letras De manera que los bancos... y aumentó la cantidad de crédito que los bancos... Estamos por buen camino. Se está haciendo eso. Ahora te quiero preguntar al respecto de esto, Víctor, lo siguiente. ¿Te parece que una de las decisiones que tengan que ver con generar contracíclica, llamémosle? Anti o contra sí. Sí, puede ser, porque los bancos están diciendo que es el camino. Yo quiero saber tu opinión. Sí, ese es el camino. No, me estoy refiriendo a lo siguiente, Víctor. Modificar la ley que le pone techo a la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Según los bancos, si les dan más margen de cobrar más, eso va a hacer que haya más gente con plástico y eso va a dinamizar la economía. ¿Te parece a vos que...? No, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que los bancos en materia de tarjeta de crédito estaban cobrando demasiado alto. Hasta el año 2015 que se hizo la ley. Sí. Estaban cobrando demasiado alto. Yo creo que en eso el señor Cartes tuvo razón porque eran exageradas las tasas que estaban cobrando los banqueros. Yo creo que eso está correcto. Al contrario, la competencia no se da por subir las tasas, que es lo que están pidiendo. La competencia, ¿cómo se da? Vos sos profesor de comercialización. Una de las formas es, la competencia se da por la competencia de precios. Yo creo que ellos tienen que bajarse el dinero y asumir más riesgos. Y no lo quieren. De eso se trata el capitalismo y de eso se trata el mercado. Acá hay monopolio u oligopolio en telecomunicaciones, 4 empresas nomás hay. Andate en vos a Chile y querés habilitar un celular a ver cuánto van a saltar todo por vos. Cada uno te va a ofrecer más cosas. Acá hay monopolio en supermercados o oligopolio y acá hay oligopolio en el mercado financiero, unos orecuetenos más. Acá falta en Paraguay que la gente comience a competir en el mercado. El mercado tiene que ser mucho más dinámico. Y una de las maneras es la cuestión de precios. Yo creo que los banqueros tienen que asumir más riesgos, tienen que prestar más plata. Además, te voy a contar algo. El Estado, yo no sé cuánto será hoy el crédito en la calle. Pongamos 12 mil millones de dólares. Yo lo estaba mirando, de 2 mil millones de dólares es 3R le dicen ellos. ¿Verdad? Que es renegociado, reestructurado, refinanciado. Okay. Ese de morosidad nomás también Correcto. le ponen otro nombre. Se llama M más 3R. M más 3R es 2 mil millones por ahí. Y justo 2 mil millones de dólares el Estado paraguayo tiene depositado en el sistema financiero privado. ¿Qué está pasando allí? Calzan su crédito medio podrido, lento, con dinero de depósito del sector público no financiero. Hay un matrimonio incestuoso entre el sector público y el sector Privado. Yo voy pillando así esas cositas que yo miro en Brasil y no están así. ¿Vos pensás que el Brasil deposita la plata que recauda en su aduana en un banco privado, en uno de esos que está acá, que es brasileño? Como si hacemos nosotros acá. Allá depositan todo en el banco do Brasil. Acá el presidente Cartes había prohibido depósitos de instituciones públicas en bancos del sector privado. Eso estaba bien. Había centralizado Llevó todo al Banco de Fomento. Banco de Fomento. Sí. Yo creo que estaba bien eso. Pero durante mucho... Ahora no sé si se liberó. Realmente no estoy muy al tanto. Pero creo que se está liberando. Porque el sector público... Acá pues todo el mundo se enoja porque se le da subsidio a los pobres, te coponan. Pero acá hay subsidio para los ricos, ¿no? Acá hay te coponar para los ricos. Por ejemplo. Y las letras de regulación monetaria es te coponar para los ricos. Los banqueros, ¿verdad? Ganan plata a riesgo cero, un gran te coponar. Con los fondos de empresas como IPS depositados. Exacto. Los fondos depositados en el sector privado. Y el sector privado, cooperativas públicas, de empresas públicas, depositan plata en el sector privado. Y es con la plata de ellos, le dan otra vez tarjeta de crédito a los empleados públicos. Eso pues ya es el huiro total de que ser. Te presta tu misma plata. Sí. Vos estás entendiendo. Entiendo perfectamente. La cooperativa de empleados de Ministerio X le deposita en un banco privado y después, como le paga el salario, le endeuda todito y están todos con la soga al cuello los empleados públicos. Con el dinero de ellos mismos. Con el dinero de ellos mismos. Es suicidio. Víctor, tengo que pasar de tema en realidad. Son muchos los temas que quiero conversar contigo. Lindo tema, Víctor, pero este tema también es interesante. Dale, a ver si paso el examen. No, son temas que vos los conocés, pero de memoria. ¿Qué opinás respecto a cuán oportuno te parece que es en este momento
la intención del gobierno de presentar al Parlamento un proyecto de reforma tributaria. ¿Te parece oportuno en este escenario que estábamos hablando de desaceleración? ¿Te parece que la necesidad del presupuesto va más allá de cuando oportuno sea y hay que hacerlo? Claro. Mira, ahí voy a entrar un poco a hacer un análisis de la perspectiva política. Las políticas públicas siempre son un trade-off, dicen los norteamericanos, que quiere decir es un dilema, donde vos tenés que hacer algo y dejar de hacer otra cosa. Correcto. No existe el win-win, siempre vos ganás 2 pero perdés 1, pero no, en un neto se queda 1 positivo. Okay. En política, el que gana una elección, los gobiernos son como el vuelo de un avión. Los momentos de oportunidades y para hacer cambios rupturistas solo se dan, y son los momentos de mayor riesgo también, solo se dan en el despegue y en el aterrizaje. Okay. ¿Se entendió? Se entendió. Por eso se habla mucho de los 100 primeros días. Correcto. Que el señor Abdo está ahora ya consumiendo todo. Sí. Porque ahí en el avión, los que manejan aviones, yo no soy piloto, pero me comentaron que si vos querés hacer, si vos no haces todo en el primer tiempo y no tenés estabilidad en el aparato, Ya no lo hace después. ya no lo haces después. Okay. Entonces, yo creo que está correcto que el señor Abdo, con sus luces y sus sombras, haga una reforma tributaria, así como está haciendo la institucionalización del lavado, para evitar el lavado de dinero, estas N leyes que está tirando, y que tire todo ya ahora. Porque la otra opción es que él procure hacer a mitad de gobierno. Nosotros ya matamos un vicepresidente. Nuestra democracia ya tuvo casi golpes de Estado. Entonces acá le van a hacer soplo al presidente mientras vuelva. Víctor, ¿me permitís vender 3 minutos? Sí, a meterle no. Gracias, Víctor. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de nuevo con Líderes. Seguimos en Líderes en presencia de Víctor Raúl Benítez. Víctor, continuamos. Tengo muchas cosas que preguntarte y lo que ya no tenemos es tiempo. ¿Te das cuenta? Sí, termino. Agotamos el tiempo y tengo muchas cosas que preguntarte. Así que, ¿qué te parece? Te propongo que te hagas las preguntas y me das rápidamente tu opinión. Cortito sobre cada una de las preguntas. Dale. ¿Te parece bien? Sí. Perfecto. El presidente de la República solicita que a partir del año 2023, es decir, las próximas elecciones generales, ya no se elijan a parlasurianos, es decir, a parlamentarios del Mercosur. Esto es como una especie de copia a lo que... Hay en Brasil ya sí. Y el presidente Macri También. acaba de Yo estoy de pedir. acuerdo con eso. ¿Te parece? Me parece correcto. Va a haber un ahorro importante. Son 23.000 millones de guaraníes o 4 millones de dólares año que nos estaríamos ahorrando si nosotros ya no elegimos a parlasurianos. Correctísimo, me parece correcto y oportuno también en este momento. Por lo menos baja la presión de la gente en este momento que los ánimos están exacerbados. Exactamente, exactamente. La otra pregunta, Víctor. ¿Viste? Te habrás enterado que el economista Amílcar Ferreira presentó un proyecto de ley para que se implemente un sistema llamado horario escalonado. Sí. ¿Te enteraste? Sí, lo acompañé a él al Palacio de López. Soy uno de los partners de él. Estuve reunido con Ullón y le llevamos al señor Ullón el proyecto para que le entregue al señor presidente. Ullón es el ministro de Gestión. Ministro jefe del Gabinete Civil. Ok. Es el jefe del gabinete del señor presidente. Nos prometió su apoyo al señor Ullón y él iba a hacer lobby ante el señor presidente para que eso corra. Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué estamos de acuerdo? Porque la economía nocturna o la economía del happy hour, la economía de los encuentros, la economía precisamente que comienza a las 6 de la tarde, va a poder ser mucho más dinámica, por ese lado. Por otro lado, porque dormir un poco más también es saludable. Y en tercer lugar está el tema del tránsito. Correcto. El horario escalonado va a permitir ahorros en combustible. La CETRAPAN, todos están de acuerdo. Va a repercutir en una mejoría en nuestra calidad de vida. Calidad de vida, tránsito menos caótico, 1 grado, no, nada es perfecto. Y
medidas anticíclicas en la economía de la tardecita y de la noche. Excelente. Víctor, ¿qué pensás, si tenés alguna opinión al Sí. respecto, si no, decime paso, qué pensás que debería pedir Paraguay o cuál debería ser la estrategia de Paraguay en la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú? Y fui convidado a trabajar en este tema por los parlamentarios. Abel González me convidó, estuve dando una charla. Y hay muchas cosas que puedo contarte, es para un programa solo es. Pero yo sí creo que Paraguay debe reivindicar 4 cositas, ¿no? Uno, que la deuda espúrea, que es realmente por encima del 5% nos estuvieron cobrando en las tasas de interés, que las compensaciones que nos daban son lamentables, debía ser precio justo conforme al acta de Iguazú de 1966. Y por otro lado, nosotros tenemos que trabajar muy bien el CORAARI, que quiere decir los países que estarán mirando esa negociación. Tenemos que ver cómo vamos a manejar este tema, porque la comunidad internacional es corresponsable en que un grande lo explote a un pequeño. A ver, repetime. La comunidad Internacional es corresponsable de evitar o permitir. ¿Y quién es la comunidad internacional? Chile, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Colombia, Ecuador. Y tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo. Eso lo dice William Ury, el mejor negociador del mundo. ¿Tú me conoces? Sí, William Ury. William Ury Fisher, dice, Harvard. William Ury dice que es muy importante cuando uno es muy chico y el otro tiene un poder exagerado, hacer como hizo Evo Morales, que se ganó el apoyo de la comunidad internacional y le ganó a la Haya a Chile. Correcto. Víctor, supongamos Sí. que en esta negociación se dé aquello que, una de las cosas que Paraguay puede solicitar, una de las cosas, y que es que el precio de la energía a Baje. partir del año 2023 no baje. Allí entonces vienen dineros acá. Exactamente. Se estima que si nosotros seguimos cobrando por la energía a partir del año 2023, lo mismo que estamos cobrando hoy, que incluye intereses y amortización de capital, sobrarían a partir del año 2023 $2.000 millones. Y que en teoría deberían ser $1.000 millones para cada país. ¿Qué te parece que nosotros necesitamos o podríamos hacer con $1.000 millones al año en el caso que se dé que no disminuyan los precios y que ese dinero venga para el país? Es una respuesta muy fácil, infraestructura física y social, pero sobre todo física. Solo en Gran Asunción hace falta en cloacas, desagüe pluvial, sobre todo agua y saneamiento, $4.000 millones, según ICES, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea que poca plata. Claro, pero en 5 años. En 4 o 5 años solo eso vamos a compensar. $6.000 millones el déficit habitacional en el Paraguay. Correcto. Ahí ya tenemos 10 años. Sí, aparte no te olvides que tenemos también el tema pendiente de usar más nuestro potencial de energía. Ese es el B. El B. Plan B. Si ellos dicen, no, baja el precio de la energía, nosotros tenemos que estar preparados para tener toda la red capilarizada ya de distribución y tenemos que salir, vos podés ser un gran vendedor de Paraguay, a golpear la puerta del extranjero y decir, no ofrecemos energía barata. Yo no ofrecería energía barata. Ofrezco sociedad con el Estado paraguayo con energía barata. Ok. ¿Te gustó? Me encantó. Víctor, 2 últimas preguntas. Sí. Esta, si me la decís, paso, Sí. genial. Sí, Paso. puede ser. Desde Stroessner, desde la caída de Stroessner a hoy, hemos tenido 9 presidentes, incluyendo Abdo Benítez. Sí, Yo te ahora. Ok, quitémosle a 3 de esos 9, Sí. que serían el señor Raúl Cubas, Sí, el señor Federico Franco, que también Sí. estuvo 1 año, Sí. y el señor Abdo Benítez, sí. que todavía no cumplió. Todavía no comenzó. Exactamente. Entonces nos quedamos con 6, que serían Andrés Rodríguez, Sí. Juan Carlos Guasmosi, Sí. Luis González Maqui, Sí. Nicanor Duarte Frutos, Sí. Fernando Lugo Sí. y Horacio Cartes. Sí. ¿Te animás a hacerme un ranking donde pones desde el mejor de todos hasta el último, que sería Yo el creo más? que el número 1 es NDF, ¿eh? Nicanor Duarte Frutos. Sí, el 2 es Lugo, bien o mal, expandió el crédito, creció la economía, hizo su Tecoponá, hizo su unidad de salud familiar, la gente lo recuerda, ¿verdad? Después podría estar el señor Horacio Cartes, ¿por qué no? El señor Horacio Cartes. Después el señor Guasmosi. Me faltan algunos, me faltan 2 más. Sí, te falta González Maqui y Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez, El quinto, sí, y el último, el señor González Maqui. ¿por qué el último?
y porque es el que realmente manejó con bastante caos este ambiente. Se nota en las cifras. ¿Y por qué Nicanor el primero? Y porque el que formalizó la economía. Te pregunto por qué Nicanor el primero, porque según me habías dicho antes. Nicanor el mejor, te dije luego. Sí, pero me dijiste también que Fernando Lugo sacó más gente de la pobreza que Nicanor. No, Nicanor más que Fernando. Ah, Nicanor más que Fernando. Sí, porque cuando Nicanor subió, 48% de pobreza había. Le dejó con 20 puntos menos por ahí, 28 por ahí a Lugo. Y Lugo sacó otra vez unos 300 por ahí. Entre Nicanor, Lugo y el poquitito que estuvo el señor Federico Franco, casi 1 millón de paraguayos de la pobreza. Y 143.000 metió otra vez el señor Horacio. Última pregunta, Horacio. Víctor. Sí. ¿Qué estás leyendo en este momento? Y en este momento estoy leyendo un libro que lo tengo por allí, Psicopolítica de Byung-Chul Han, el filósofo Que me comentaste, Sí. que vive en Alemania. Psicopolítica se llama. Que la conclusión es que el poder pasó de Dios, de los dioses, a los hombres, y ahora los hombres están perdiendo el poder para los algoritmos. La gente confía más. Pensé que me iba a decir para las mujeres. No, ese se perdió hace rato. Para los algoritmos. Esa es la realidad. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, etc. ¿Y Harari? Lo leí también, leía los dos también. Los dos libros de él. Los dos libros. Estoy leyendo el tercero también, pero me quedé en el... me estoy metiendo mucho en esto por las clases que tengo ahora en Curitía. Te quería entregar también un libro, ya que hablamos del libro. Yo escribí un pequeño libro, La historia del futuro, Club de Ideas, es un think tank que nosotros tenemos para influenciar en las políticas públicas. ¿Que sos presidente? Soy presidente del Club de Ideas. Nos reunimos a hablar de economía, política y filosofía. Y con el diario 5 Días hicimos un libro donde está Amílcar Ferreira, Benjamín Fernández, Carlos Mateo Valmelli, Enrique Riera, Mario Ferreiro, Mario Abdo Benítez, Rafa Filisola y yo. Entonces te hago este libro. ¿Cómo se llama, perdón, Víctor? El Critical Thinking es el pensamiento crítico de la historia del futuro, el Paraguay a partir de 2018. Hicimos 2 eventos en el World Trade Center con 300 personas cada uno y estos personajes que están acá dijeron cómo ven el Paraguay a partir de 2018. Te hago entregar para que leas. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias por tu presencia acá tu en orden. Líderes y yo también quiero hacerte regalo. ¿Este libro qué? Un libro, Sí, exactamente. sí. Este es justamente el último. Sé que sos una biblioteca Sí, caminando. tengo mi biblioteca. Así mismo. Muchísimas gracias. Gracias. A tus órdenes. Esto fue Líderes por Canal Pro. Muchas gracias. Líderes fue presentado por Samsung Movicor 20 años. Para Muebles Marelli, Interfisa Banco 40 años. Gracias por ser parte de nuestra historia.